Está Vamos. bien. Muy bien, Muchas empecemos pues, gracias. jóvenes. La curva normal, como ven ustedes ahí, es una distribución continua de probabilidad. Que agrupa valores de probabilidad entre dos límites. Límite 1, límite 2. Estos son valores que determinan su normalidad. Su representación gráfica es una campanita de Gauss, como la ven ustedes ahí. Ahí tiene su límite 1, su límite 2, y está su curvita. La media aritmética se sitúa en el centro de la curva y la divide en dos partes iguales. Como ven ustedes, ahí en medio está mu. Esa es la media de la distribución. Los valores de probabilidad debajo de la curva se miden de 0.01 hasta 0.99. O sea que aquí la curva normal maneja bastante diversidad de valores. El primero de ellos es la probabilidad, entonces de 0.01 hasta 0.99 viene ascendiendo y vean ustedes aquí en 0.5 está exactamente la mitad de la probabilidad. Los valores de la variable aleatoria se miden en el eje horizontal y crecen de acuerdo con el valor de la desviación estándar. Entonces ven ustedes ahí que empiezan en 0 desde la izquierda y van aumentando de acuerdo con el valor de la desviación estándar hasta el infinito. Luego tenemos los otros valores que se manejan en la curva normal, se conocen como valores Z. Se da cuando la curva se estandariza y esos valores se miden del centro de la curva, positivos hacia el lado izquierdo y negativos, no, positivos hacia el lado derecho y negativos hacia el lado izquierdo. Entonces de aquí, esta parte de aquí, en la izquierda, miren, ahí va -1, -2, -3, y va 1, va 2 y va 3. Esos son los valores de Z. Entonces cuando hablamos de la distribución normal, esta hay que estandarizarla cuando hablamos Licenciado, si está valores de grabando Z. la clase. Pilas, la verdad. Luego tenemos la tabla de áreas de probabilidad bajo la curva. Son valores de probabilidad calculados para determinados valores de Z, que es una desviación estándar, llamada típica o tipificada. Proporciona valores de probabilidad de 0.01 hasta 0.4999 y los valores de Z que van desde 0.01 hasta 3.99. Entonces ven ustedes aquí, ahí está la tabla. La tabla va, aquí tiene, vean, Z, que verticalmente va desde 0.0, 0.1, 0.2, o sea que maneja el 0 punto y un decimal. Luego llega a 2, 2.1, 2.3, después llega hasta 3, hasta 3.99. ¿Cómo se usa la tabla? Para usar la tabla es necesario conocer el valor Z o valor de probabilidad, por ejemplo, conociendo Z. Para Z1.25 buscamos en la tabla, en la primera columna de 1.2 y en la primera fila, o sea, de las columnas, el siguiente decimal, o sea, el 5. Lo localizamos en los valores de la primera fila, así. Entonces observan ustedes en Z, bajamos hasta 1.2, que es el entero y el primer decimal. Y el segundo decimal lo buscamos aquí como número de columna. Columna 0, columna 1, columna 2, y llega hasta la 9. Entonces observen las flechas. El 1.25 está armado aquí, 1.2, columna 5. Y la intersección es el valor de probabilidad que nos da la tabla, punto 3944. Entonces eso es para 1.25. Si es al revés, necesitamos conocer el valor de probabilidad para encontrar el valor de Z. Entonces, esto es al revés.
Conocemos un valor de probabilidad. Por ejemplo, para el 40%. Entonces ese se convierte en punto 40 y casi siempre, generalmente, no están exactos. Vamos a encontrar dos valores. Uno cercano, sea anterior, y otro posterior. Para encontrarlo fácilmente, descendemos en la columna del cero. Bueno, entonces ven ustedes que los valores que más se aproximan al punto 40 es el punto 3997 y el punto 4015. En esta columna del 00 descendemos. Ven ustedes aquí en 1.3 está el punto 4032. Ese se pasó. Entonces en el 1.2 está la columna del punto 39 y ahí nos vamos siguiendo la flecha hasta encontrar los dos valores. Uno que se aproxima a punto 3997 y el que se pasa a 4015. De esos dos elegimos el más pequeño, que es 3997, y vemos en la intersección entre la columna 1.2 y la 8. Entonces tenemos para Z, Z1.2, columna 8. Entonces para punto 40, el que más se le aproxima es punto 3997. A este le faltan 3, observen ustedes, y el otro se pasó 15. Entonces el más cercano es punto 3997. Y entonces Z es 1.2, columna 8, Z es 1.28. Para el 45%, vemos el 45% no está exacto. Entonces los valores más cercanos son, descendemos aquí a punto 4452 y observen ustedes, tenemos el 4495 y punto 4505. Tenemos el que más se aproxima de los dos, observen ustedes, están a la misma distancia. Punto 4495 le falta 5 y punto 4505 se pasó 5. Es la misma distancia. Entonces elegimos el mayor. El mayor es punto 4505 y entonces está en la columna 1.6, columna 5. Entonces nuestro valor para 45 es 1.65. Ya no nos borraron esa línea. Entonces esta es la primera clase de la curva normal en la cual aprendemos a usar los valores de Z, a conocer la curva normal con sus principales propiedades. Ahora vamos a ver la clase número 2. Solo pregunto si no hay alguna duda por ahí. Está facilito. Lic, la pregunta sería cuando no son los Licenciado, valores a la misma No anda, distancia. no anda. perdón. Solo quería preguntar en qué número de página del libro se encuentra el tema que usted está dando ahorita. Ese es estamos en capítulo, ¿qué es este? Es como capítulo sexto del libro. Ah, ok. Entonces lo busco como ese capítulo. Como curva, sí, como curva normal. Ok. Bueno, vamos Gracias, a ver. licenciado. ¿No hay otra dudita por ahí? Vamos a ver a la clase número 2. Compañero habló ahí. Sí, licenciado, cuando la diferencia no es exactamente dentro de ambos, siempre igual se va a tomar el primero o mayor, por decirlo de alguna forma. Sí, ¿Cuál va a ser? es una regla matemática. Cuando la diferencia entre los dos es la misma, tomamos el mayor. Vamos. Lick, es la página 217 del libro. Va. Página 217, esa es la curva normal. Sí. Capítulo sexto, distribución de probabilidades de una variable aleatoria continua. Introducción, curva normal, dice. Ahí estamos.
¿Aló? Muy bien, ahí está. Tenemos la 3B, jóvenes, ¿la ven? Ahí estamos, Lick. Muy bien. Este caso es el caso número 1 de la curva normal. Se refiere al cálculo de valores de probabilidad. En este caso, observen ustedes que cuando se usa la probabilidad, tenemos la fórmula de Z. Ahí está la fórmula de Z, que es igual a X menos la media aritmética dividido sigma, que es la desviación estándar. Z, el valor identificado a buscar en la tabla. X, valor de la variable que está en la pregunta del problema. Y la media aritmética, que es mu. Desviación estándar, que es sigma. Y veamos el ejemplo. En una fábrica de tubería PVC, la producción tiene un comportamiento aproximadamente normal, con una media aritmética de 425 tubos al día y una desviación estándar de 15. Se solicita un análisis de probabilidad que indique cuál será la probabilidad de que en un día se obtenga. Entonces, pueden ustedes, la pregunta es, ¿cuál será la probabilidad? Eso quiere decir entonces que hay que usar la fórmula Z. Ahí está la primera pregunta, veamos, resolución. Observamos que el problema pregunta se refiere a la probabilidad. Entonces, usamos la fórmula Z. Datos. Todo esto. La media aritmética, 425 tubos, desviación estándar 15 tubos. La primera pregunta. Como máximo, 464 tubos. Entonces, primero, encontramos Z. Z es igual a aquí, vean ustedes, sustituimos valores, 464 que es el valor de la pregunta, menos 425 que es la media, dividido 15 que es la desviación estándar, y el resultado es una Z igual a 260. Nos vamos a la tabla y encontramos el valor de probabilidad, 2.6, columna 0, y nos da 0.4993. Ahora hacemos un análisis de la curva. En el centro colocamos la media aritmética. Como 464 es mayor que la media, lo colocamos arribita. Y observamos la frase de acumulación de probabilidad que dice como máximo. Sombreamos el área correspondiente y observen ustedes, aquí en la curva, en el centro está 425 que es la media, a la derecha está 464, y esas líneas que representan el sombreado. Ahora hacemos un análisis matemático. La mitad de la curva tiene un valor de 0.5, ya establecido. O sea, toda esta parte de aquí, 0.5. Como el valor de X es mayor que la media, entonces a 0.5 le vamos a sumar el valor que nos dio la tabla. ¿Por qué lo sumamos? Porque dice como máximo, o sea que va del 0 hasta X, la acumulación de probabilidad. Y cuando ven ustedes lo que hemos sombreado, sombreamos la mitad de 0.5 más la fracción de 425 a 464, que es lo que nos da la tabla. Y el resultado entonces es 0.5 más 0.4953, nos da 0.9953. Bueno, entonces, si nos llegara a sacarla por el tiempo, jóvenes, entonces los voy a invitar a volvernos a conectar hoy.
Bueno, licenciado. Con el mismo código, Lick. Con el mismo código, sí. Ok, Vamos a probar ahí. Y así nos dice que nos da otros minutos más. Bueno, entonces veamos la pregunta número 2. No más de 390 tubos. Primero aplicamos la fórmula X 390 menos 425 dividido 15 y nos da menos 233. El menos 233 quiere decir que está situado a la izquierda de la curva. Entonces vean ustedes, aquí está. El 390 es inferior a la media. Entonces ahí lo colocamos. Y como la pregunta es no más, o sea, es otro como máximo. Entonces sombreamos de 0 hasta 390. Y en este caso lo vamos a restar a la mitad de la curva. Entonces el valor que nos da la tabla, .4901, se lo restamos aquí, a 0.5. Entonces 0.5 menos .4901 nos da 0.0099. Esa es la probabilidad que se refiere lo sombreado de la curva. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Está facilito? Vamos bien, Lick. Bueno. Como mínimo 465, ahora nos vamos a ir al otro lado. Lick, por lo regular siempre nos guiamos de la media, ¿verdad? Que es el 0.5, ¿verdad? Ya Sí. dependiendo la pregunta, o se le suma el valor de la tabla X o se le resta, ¿verdad? Correcto. Entonces, ustedes van a observar ahí que el punto 5 interviene cuando hablamos de como máximo, como mínimo. Ahí se usa el 0.5. Se le suma o se le resta dependiendo de dónde está ubicado el valor de X. Entonces aquí miren, como mínimo 465, hacemos su cálculo matemático y nos da una Z de 267. El área de probabilidad es .4962. Y observen que 465 es mayor a la media. Entonces sombreamos la colita. Esta parte es la que nos piden, ¿por qué? Porque nos dice como mínimo. O sea, como mínimo va de 425, de 465 en adelante. Entonces, en este caso, lo vamos a restar. Siempre que sombremos colas, lo vamos a restar de 0.5. Entonces aquí el 0.5 menos .4962 nos queda .0032. No menos de 385 tubos, la pregunta número 4. Entonces encontramos el valor de Z, encontramos su valor de probabilidad .4962. Hacemos el análisis de la curva y observen, no menos. O sea que es de 385, observen ustedes, está abajo de la media. No menos de 385, sombreamos todo hacia el lado derecho. Y eso quiere decir que tenemos 0.5 de todo este lado, más lo que nos dio la tabla, y lo sumamos. 0.5 menos .4962, y el resultado es .9962. Ahora viene la pregunta entre. Cuando hablamos entre, esa palabra excluye al 0.5. O sea que ahí ya no participa el 0.5, sino que participan los valores de probabilidad para cada Z. Y eso lo vamos a sumar o lo vamos a restar de acuerdo con su posición. Entonces observen ustedes, menos 240 y 233, un valor negativo y un valor positivo. Entonces lo situamos en la curva. Observen, hay uno a la izquierda, 689 y 460. Entre quiere decir que está entre esos dos valores, sombreamos en medio. Cuando hay uno a la izquierda y uno a la derecha, entonces los valores de probabilidad se suman. Mire, .4918 más .4901 igual a .9819. Repitiendo, cuando la pregunta dice entre, se calculan los dos valores
de Z, se obtienen los dos valores de probabilidad, y si hay uno a la izquierda y uno a la derecha de la media, se suman los valores que da la tabla. Pues aquí nuestra respuesta es 0.9819. Observen esta otra pregunta. Entre 460 y 468 tubos. Encontramos los valores de Z, los valores de probabilidad, y observen ustedes. 460 y 468, los dos están arriba de la media aritmética. Entonces, sombreamos entre estos, y cuando los dos valores están en el lado derecho o los dos están en el lado izquierdo, los valores de probabilidad se restan. Pues vean ustedes aquí, al mayor le restamos el menor. 0.4979 menos 0.4901 igual a 0.0078. Lo mismo es entre 392 y 396. Observen ustedes que los dos valores son menores a la media aritmética. Quiere decir que los dos están en el lado izquierdo. Calculamos los dos valores para Z. Encontramos los dos valores en la tabla. Vean, están en el lado izquierdo y los restamos. Siempre, ¿verdad? Al mayor le restamos el menor, porque el valor de probabilidad tiene que ser siempre positivo. ¿Fácil o facilito, jóvenes? Facilito, Lick. Facilito. Ah, está, miren, ahí está. Entonces ahí les pegué una tabla completa de áreas para que ustedes la tengan ahí, la consulten y la aprendan a manejar. Bueno, entonces veamos, vamos a ver si vemos ahora el caso número 2 y número 3. Lick, la tabla de áreas siempre va a ser igual. Sí, bueno, nosotros manejamos una tabla de áreas. Hay varias tablas, pero la que nosotros les ponemos ahí es la única que manejamos que trabaja valores de 0.5. Ah. Bueno, como ven ustedes, ahí tenemos la clase número 3, la 3C. Este se refiere al caso número 2 de la distribución normal. El caso número 2 se refiere a los cálculos de la variable aleatoria X. Y aquí nos cambia la fórmula. Vean cuál es la fórmula. X es igual a mod más menos Z por desviación estándar. Entonces, la clave para identificar estos problemas es la pregunta. La pregunta del problema dice, ¿cuál es la probabilidad? Usamos el caso número 1, que es Z. La pregunta dice, ¿cuál será el valor de la producción? Entonces, usamos el caso número 2 con esta fórmula. Y generalmente, las preguntas van acompañadas de porcentaje. En este caso número 2. Veamos el ejemplo. Las ventas de una distribuidora de productos cosméticos tienen un comportamiento aproximadamente normal, con una media aritmética de 4.500 y una desviación estándar de 425 al día. Se desea saber, observen ustedes, qué cantidad de ventas puede